Nuestros músculos eran una armadura inútil. Leyendas del béisbol de grandes ligas, al ver a Yoshinobu Yamamoto, han hecho confesiones impactantes. ¿Cómo pudo un japonés de solo 178 centímetros, que evita el entrenamiento con pesas tradicional, dominar a los gigantes de la MLB, obsesionados con la torre de músculo? Desvelaremos el secreto del entrenamiento enigmático que ha cambiado el paradigma americano en 180 grados. Lo que Yamamoto está haciendo ahora mismo es la culminación de la verdad que Ichiro Suzuki, en solitario, defendió durante toda su carrera. La Major League Baseball está viviendo un punto de inflexión sin precedentes, un momento histórico. El logro monumental que Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers consiguió en la Serie Mundial de la temporada, con una efectividad por debajo de 1.0, fue una actuación de otra dimensión. Esto revirtió el dogma de hierro que América había construido durante más de un siglo, que el músculo forzado era la única fuente de poder. Las noticias deportivas en Estados Unidos ya no se centran en el análisis de datos de vanguardia ni en los últimos suplementos, sino en la mística de la manipulación corporal promovida por Osamu Yata, el entrenador que apoya a Yamamoto. Bajo el Dodger Stadium se extiende la sala de pesas más moderna. Alguna vez fue un santuario de músculos, alineado con máquinas de entrenamiento que costaban millones, donde el estruendo de los pesos se mezclaba con el esfuerzo físico. Pero en Keiron, hay momentos en que una extraña calma se apodera del lugar. Donde antes todos, sin excepción, cargaban pesadas barras, ahora se ve a algunos jóvenes prometedores y lanzadores en rehabilitación, alejados de las máquinas. Están sobre el césped, encorvando la espalda, absortos en la práctica del puente, que dibuja un hermoso arco, o incorporando el lanzamiento de la jabalina al cielo, en su rutina. Aunque muchos entrenadores conservadores y jugadores persisten en el estilo convencional, el hecho de que el Departamento de Desarrollo de los Dodgers, testigo directo de los resultados abrumadores de Yamamoto, adoptara este método oriental como una opción legítima, marca un cambio histórico. No se trata de adormecer los nervios con cargas pesadas, sino de reconocer la propia arquitectura esquelética. Esta revolución silenciosa está cambiando, lenta pero seguramente, el paisaje de los gimnasios en todo Estados Unidos. El símbolo de este cambio de paradigma es la voz de la leyenda viviente de los Dodgers, Clayton Kershaw. El zurdo, con más de 210 victorias y 3 premios Cy Young, no pudo ocultar su asombro cuando presenció el entrenamiento de Yamamoto. Honestamente, cuando vi por primera vez el movimiento de Yoshinobu, no supe si estaba en un campo de béisbol o en un pabellón olímpico de gimnasia. Es menos un jugador de béisbol que un gimnasta de élite mundial. Esa flexibilidad increíble, esa conexión en cadena que hace que todo su cuerpo parezca un solo látigo. Mientras nosotros levantábamos pesas pesadas y fijábamos nuestras articulaciones, él estaba transformando su cuerpo en una máquina de precisión de máxima calidad. Esta declaración de Kershaw se propagó instantáneamente por todos los medios deportivos como la teoría del gimnasta. Los lanzadores estadounidenses, tradicionalmente, se han centrado en aumentar el tamaño del motor, es decir, el músculo, para generar potencia. Pero esto ha llevado a un dilema grave. El chasis no soporta el peso y la tensión de su propia musculatura, resultando en una plaga de lesiones. La fuerza elástica y flexible de Yamamoto ofreció a muchos lanzadores americanos la valentía y la nueva opción de desprenderse de la armadura física. La razón por la que esta noticia ha captado tanta atención en Estados Unidos es que, hasta ahora, el fortalecimiento en la MLB era casi sinónimo de aumentar el tamaño del músculo externo. En un mundo donde el poder es la única justicia, ponerse una armadura muscular visible
y manejar pesas pesadas era la prioridad. Pero el método Yata no se enfoca en el grosor superficial, sino en la intrincada conexión invisible del esqueleto y la flexibilidad de cada articulación. Es como construir una estructura equipada con la suspensión de más alta calidad, que se mueve con sutileza desde el interior, en lugar de restringir el movimiento con una armadura pesada. Además, lo que asombró a los médicos estadounidenses fue la diferencia fundamental en la concepción de las lesiones de hombro. La teoría tradicional americana consideraba el hombro como un consumible finito que se desgastaba con cada lanzamiento. Por eso, la restricción de lanzamientos y la gestión rigurosa del descanso eran leyes absolutas. Sin embargo, Yata explica que, siempre que se lance con un cuerpo correctamente alineado, el acto de lanzar puede ser un ciclo circulatorio que fomenta el flujo sanguíneo y activa el cuerpo. Esta inversión del concepto, donde lanzar es en realidad un ajuste, es lo que sustenta la increíble resistencia de Yamamoto, cuya velocidad no solo no disminuye, sino que incluso mejora en las extenuantes entregas de postemporada. La fuente de su velocidad también desafía la sabiduría convencional. No es una fuerza bruta de empuje basada en la fuerza muscular, sino la transferencia de la energía obtenida de la tierra, desde el tobillo a la cadera, el tronco, el hombro y el omóplato, como si fuera un látigo elástico. Esta eficiencia extrema en la transferencia de energía es el secreto mágico de cómo un cuerpo pequeño para la MLB, de 178 centímetros, puede producir rutinariamente lanzamientos de casi 100 millas por hora. Alguna vez se dijo que la capacidad física de los japoneses no podía igualar a la de los occidentales. Pero ahora, los roles se están invirtiendo. Los monstruos gigantes de América están estudiando desesperadamente el pináculo de la manipulación corporal, demostrado por un japonés de 178 centímetros. En la visión de jóvenes estadounidenses haciendo el puente con bates y mancuernas en sus habitaciones, ya se está volviendo común entre los fanáticos más entusiastas. El imperio del músculo que dominó el béisbol durante 100 años ha sido silenciosa pero decisivamente actualizado por un entrenador japonés y un lanzador que encarna su teoría. Cada lanzamiento de Yoshinobu Yamamoto no solo reescribió los récords de béisbol, sino que definió para siempre el potencial del cuerpo humano. El primero en reaccionar a esta nueva norma fue Mark McGwire, que alcanzó 583 jonrones y estableció el récord de 70 jonrones en 1998. En una transmisión en redes sociales, McGwire aludió a cómo la teoría de Yata se ajustaba a las leyes de la naturaleza y señaló que el armamento muscular que él eligió resultó en una reducción de su longevidad. Ahora, viendo a Yoshinobu en el montículo en Yaris, mi corazón está dominado por una intensa envidia y, más aún, por un profundo arrepentimiento. En nuestro apogeo, en la década de 1990, la MLB era la era de los gigantes musculosos. Para batear jonrones y lanzar más rápido que nadie, creíamos sin dudar que la única respuesta era convertir nuestro cuerpo en un gigantesco bloque de acero. Cuando rompí el récord de jonrones, mis brazos eran tan gruesos como troncos y mi pecho parecía de acero. Pero ahora me doy cuenta de que eso era solo una pesada armadura que sofocaba mi capacidad natural. Cargaba barras increíblemente pesadas a diario. Destruía sistemáticamente el tejido muscular y me obsesionaba con inflarlo artificialmente. Y para mantener ese gigantismo antinatural, recurría a fuerzas externas y torcidas que no debían ser inyectadas en el cuerpo humano. Inyectamos energía falsa, envasada en botellas, adormeciendo artificialmente nuestros nervios para intentar romper los límites de la producción de fuerza.
Cuando escuché por primera vez la teoría de Yoshinobu y su maestro Yata, me quedé estupefacto y me di cuenta de mi error. Lo que ellos hacen es la antítesis de lo que yo hice. Yo intenté endurecer mi músculo y convertirme en roca, pero Yoshinobu libera su espina dorsal con el puente y transforma todo su cuerpo en agua fluida con el lanzamiento de la jabalina. Aunque el lanzador y el bateador tienen roles diferentes, la esencia es la misma: reunir la energía de la Tierra en un solo punto y hacerla explotar. Si hubiera conocido a Yata en mi época, mi bateo habría sido más flexible, más libre. El músculo inflado artificialmente produce potencia instantánea, pero le roba flexibilidad a las articulaciones y eventualmente colapsa bajo su propio peso. Las sucesivas lesiones que me acosaron y la razón real por la que tuve que terminar mi carrera de forma prematura fue esta maldición llamada supremacía del músculo. Yata, me habría gustado que hubieras visto mi yo en activo. Así, yo habría creído en el potencial intrínseco de mi esqueleto y me habría enfrentado al béisbol de manera más pura, sin depender de fuerzas externas. La imagen de Yoshinobu, un hombre de 178 centímetros, lanzando a 98 millas por hora y superando sin esfuerzo el extenuante calendario, es tanto una salvación para una generación que cometió errores como yo, como una respuesta contundente. En La historia del béisbol fue completamente reescrita. Yamamoto y Yata demostraron que la función humana innata, no el poder violento del músculo, es el arma más fuerte. La era de monstruos musculosos como yo ha terminado. Viendo a Yoshinobu moverse hermosamente como un gimnasta en el montículo, pienso de todo corazón: él es quien ha devuelto al béisbol a la belleza original, lejos del lugar que nosotros contaminamos. Edgar Martínez, miembro del Salón de la Fama, destacó la fuerza no muscular que reside en los lanzamientos de Yamamoto, señalando que la flexibilidad que Ichiro persiguió y la teoría de Yata tienen la misma raíz. En el rendimiento que Yoshinobu mostró en el montículo. En el instante en que lo vi, una imagen nostálgica pero vívida de un hombre vino a mi mente. Ichiro, el hombre que practicaba estiramientos peculiares que dejaban a todos perplejos, día tras día, en el vestuario de Seattle. Yo lo observé constantemente. En aquel entonces, todos en la MLB estaban obsesionados con el entrenamiento de fuerza y se esforzaban por convertir sus cuerpos en gigantes acorazados. Pero Ichiro era diferente. Nunca levantó pesas pesadas. En cambio, dedicó su cuerpo a mejorar su flexibilidad y el rango de movimiento articular. Cuando conocí la teoría de Yata, me convencí. Lo que Yoshinobu está haciendo es la culminación de la verdad que Ichiro mantuvo en solitario. Hay una diferencia de rol entre lanzador y bateador, pero la esencia del movimiento es sorprendentemente común. Lo que más valoraba en el plato no era balancear con fuerza bruta, sino cómo transferir energía a la pelota desde un estado relajado. Carón, el puente y la jabalina que Yata promueve son precisamente el trabajo de alinear ese conducto de energía. El lanzamiento de Yoshinobu no tiene estancamiento. La velocidad no es el resultado de una explosión muscular, sino de la perfecta coordinación entre el esqueleto y el sistema nervioso. Está en el mismo plano de máxima eficiencia sin depender de la fuerza muscular que Ichiro mostraba con su swing de péndulo y sus infield hits. En nuestra época, muchos conseguían un poder falso mediante un boost externo antinatural que desequilibraba el sistema. A cambio de un éxito temporal, perdieron la sensación corporal sutil, endurecieron sus articulaciones y se autodestruyeron. Pero jugadores como Ichiro y Yoshinobu
afinan su cuerpo como un instrumento y nunca recurren a la impureza de la fuerza. Por eso, a sus 27 años, Yoshinobu puede doblegar a los gigantes de las grandes ligas como si fueran niños. Yamamoto y Yata han demostrado que lo más valioso en el béisbol no es la cantidad de músculo, sino la calidad de la manipulación corporal. Yoshinobu ha perfeccionado el camino abierto por Ichiro en el montículo más importante del mundo. Observo esta herencia de sabiduría japonesa con el mayor de los respetos. Derek Jeter, el capitán de los Yankees que ganó 5 series mundiales, confesó que si hubiera tenido un mentor como Yata, habría podido gestionar su cuerpo en un nivel superior, sin necesidad de fuerzas falsas. Habiendo jugado 20 años en el caos de Nueva York, lo que más valoré fue la consistencia. Mantener el mismo alto nivel de rendimiento día tras día. Creí que ese era el mayor deber de un profesional. Al ver a Yoshinobu en el montículo durante la Serie Mundial de 2023, lo que más me impresionó no fue su recta de 98 millas, sino la eficiencia silenciosa de su forma que no se desmorona ni siquiera en las situaciones más extremas. En mi época, muchos, incapaces de soportar la intensa presión, recurrieron a atajos antinaturales que contradecían las leyes de la vida. Vi como capitán a muchos que inyectaban pólvora temporalmente suministrada externamente para obtener una explosión momentánea de potencia, solo para terminar contaminando sus propias carreras. Intentaban ser fuertes e, irónicamente, llevaban a su propio cuerpo al lugar menos honesto. Cuando conocí la teoría de Yata, sentí una profunda empatía. Lo que él enseña no es añadir algo, sino eliminar el ruido del cuerpo. Alinear la espina dorsal con el puente y limpiar las vías de transmisión de todo el cuerpo con el lanzamiento de la jabalina. Esta era la respuesta definitiva al movimiento eficiente que busqué durante 20 años. Yoshinobu, a pesar de sus 27 años en Ikado, ya ha alcanzado la verdad corporal que nosotros apenas descubrimos al final de nuestras carreras. Él no necesita los refuerzos falsos de los que dependieron las viejas estrellas. Su cuerpo, refinado por el método Yata, es una obra de arte perfecta. La herramienta más honesta. Yata, si te hubiera conocido en mis días de jugador, habría aprendido a liberar el potencial de mi cuerpo más rápido, más eficientemente. Mi segunda mitad de carrera podría haber sido mucho más fácil. Yoshinobu y Yata demostraron que el más fuerte en el béisbol no es el que tiene grandes músculos, sino el que se entiende más profundamente y maneja su cuerpo con honestidad. Este es un gran paso para devolver la historia del béisbol, que una vez estuvo envuelta en la oscuridad, a un lugar de luz. Muestro el máximo respeto por este maestro y discípulo tan íntegros. Sammy Sosa, que conectó 609 jonrones, se hizo eco de estos sentimientos, lamentando que la introducción de fuerzas antinaturales que contradecían las leyes de la naturaleza destruyó su ritmo corporal original, y que si hubiera conocido a Yata, habría podido hacer brillar aún más su mejor momento a los 27 años sin depender de un poder falso. ¿Sabes con qué emoción vi el pitching de Yoshinobu en la Serie Mundial? No era un simple lanzamiento. Era un diálogo de ritmo perfecto. En mi carrera, yo hacía el Sosa Hop cada vez que bateaba un jonrón. Ese movimiento era la esencia de mi bateo, el símbolo del resorte que residía en mi cuerpo. Pero a mitad de mi carrera, yo mismo tiré a la basura esa cosa tan importante. La MLB de entonces solo pensaba en ser más grande, más duro. Yo fui arrastrado por esa locura y convertí mi cuerpo en una estatua de piedra. Al ver el entrenamiento de Yoshinobu, grité: «Esto es
Esta es la respuesta que estaba buscando. Lo que Yata enseña no es hacer un bloque de músculo, sino maximizar el resorte dentro del cuerpo. Restaurar la flexibilidad de la espina dorsal con el puente y transformar todo el cuerpo en un látigo gigantesco con la jabalina. Yata perfeccionó como teoría científica la sensación de elasticidad que yo sentía inconscientemente. Seré sincero, yo también, en algún momento, no creí completamente en mi talento y recurrí al poder de la medicina mágica de fuentes externas que contradecían la ley natural. El atajo antinatural para obtener poder rápidamente. Es cierto, el músculo se hinchó, la distancia de bateo aumentó, pero a cambio, mi ritmo elástico se desvaneció y mis articulaciones empezaron a gritar. El poder que forcé destrozó mi resorte interno. Si el joven Sosa, recién llegado de la República Dominicana, hubiera conocido a Yata en aquel entonces, habría podido enviar la pelota más lejos, más libremente, solo con el poder elástico de mi propio cuerpo, sin depender de fuerzas antinaturales. Yoshinobu, ahora en Boogie, tiene solo 27 años. Está a punto de disfrutar el mejor momento de un lanzador. Libre de las ataduras musculares y siempre sintonizado con el ritmo en su centro. Es fundamentalmente diferente de mi pasado, pintado con músculo falso. Yata, si hubieras estado a mi lado, mi carrera habría sido más larga. Aquel hop mío podría haber continuado incluso a los 50 años. Yoshinobu y Yata. Lo que han demostrado es que el béisbol no es la violencia del músculo, sino el arte del ritmo, tocando el cuerpo como un instrumento. Lo único que puedo hacer ahora es aplaudir de corazón a ustedes, que encarnan lo que yo perdí.